redescubriendo el arte de hacer discípulos. Hemos visto, hermanos, en todo este estudio la visión y la misión de Jesucristo. Edificaré mi iglesia, ¿no? Y cómo Él lo está haciendo a través de hombres y mujeres fieles que sean idóneas para enseñar a otros. Hemos visto también, hermano, lo que es el evangelio y lo que no es el evangelio. Hay cosas que a veces, normalmente hacemos y que nada tiene que ver con el evangelio. Y de esa manera, hermanos, nos extraviamos y nos salimos de todo lo que es la palabra de Dios. En un tiempo de esta parte yo he venido pensando y viendo, ¿no?, que cada denominación tiene un evangelio propio, pero pues nada que ver con el que está escrito en la Biblia. Y bueno, cuando viene algún hermano un hermano nuevo, una persona nueva viene a la iglesia, ¿qué es lo primero que hacemos? Mostrarle las normas de la denominación y bueno, y eso lo ponemos como evangelio y prácticamente lo discipulamos en eso, ¿no? En lo que a nosotros nos han enseñado durante mucho tiempo, pero nada que ver con el evangelio bíblico. Entonces, hermanos, vamos a ingresar quizás a la última enseñanza sobre este tema y vamos a ver algunas estrategias prácticas, pero antes quisiera leer este texto nuevamente que está en Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20. Dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por este hermoso día. Gracias, mi Dios, porque una vez más nos permites estar acá en este preciso momento, Señor, para poder estudiar tu palabra. Señor, reconociendo que somos personas débiles, expuestos, Señor, al pecado. Por eso nos presentamos a ti, Padre amado, como instrumento de justicia. Mi Dios, que seas tú utilizando, Señor, todos estos medios, utilizando a tu siervo como para edificación de tu iglesia. Mi Dios, gracias por todo lo que tú nos das y nos has permitido hacer en este tiempo. Te entregamos todo en tus manos en el nombre de Jesucristo. Amén. Una estrategia básica para la implementación de un programa orgánico de hacer discípulos. Hermanos, como hemos visto, el Señor Jesucristo nos da el ejemplo, ¿no? Porque Él tenía una visión y tenía también una misión. Y esa misma visión es la que nos ha dado a nosotros. Pero también tenemos que ver, hermanos, la manera cómo presentar un programa de enseñanza de la palabra de Dios, algo que es fundamental para el crecimiento de la iglesia, para el crecimiento y el desarrollo del nuevo creyente o quizás de los creyentes antiguos, pero que no han sido enseñados en su palabra. Por eso, hermanos, el discipulador debe tener estrategias prácticas, ¿no? Todo lo expuesto a continuación se llevará a cabo mediante la dirección de Dios y solo a como busques de Él en la oración eficaz. Entonces, hermanos, todo esto toma un tiempo de oración. Todo esto toma un tiempo de organización. Muchas veces yo he escuchado en la iglesia, hermanos, hagamos este programa de evangelismo. Ya, hermanos, pongámoslos en oración, dicen los líderes. Y se pasan un tiempo orando y después sucede algo. Hermanos, no era la voluntad de Dios que hagamos esto, pero el mandato ya está hace más de 2000 años. Entonces, lo que tiene que hacer el discipulador es hacer, organizarse y hacer. Entonces, buscar a Dios en oración
no para pedirle permiso para hacer algo que él ya hizo, que ya ordenó, sino más bien para que Dios abra las puertas, prepare a las personas que van a ser enseñadas a través de su palabra. No olvide que el rey Salomón dijo que todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Tiempo de organizar, tiempo de orar, pero también, hermanos, tiempo de enseñar, tiempo de ir, tiempo de hacer, ¿no? Y en este tiempo, hermanos, estamos aprendiendo algo que nos va a servir en nuestro ministerio en el futuro. Lo ideal para todo discipulador, hermanos, es empezar en casa. Y ese fue el modelo que nos ha dejado Jesucristo. Primero, Jerusalén. Empieza a ser discípulos en tu propia iglesia local, enseñando los materiales que has aprendido en el taller. Hermanos, esto quizás se va a dificultar un poco. Si usted es el único que ha hecho, que ha aprendido esto, se le va a dificultar un poco, pero no se preocupe. Usted siga. Es algo que me ha sucedido a mí, hermano. En la iglesia donde yo me congrego, solo 2 personas hemos tenido la oportunidad de estudiar. Bueno, o 2 personas más que estudiaron conmigo después de que aprendí esto, pero después lo demás no, y no les agrada, hermano. Pero estamos tratando siempre de hablar y mostrarle todo lo que es todo lo que es el evangelio y todo es lo que ellos practican dentro de la iglesia. Entonces, hermano, hay que empezar ahí, en tu propia iglesia, enseñando los materiales que has aprendido en el taller, ¿no? Hermano, y esto requiere ser más diligente en el estudio de la palabra de Dios, en la Biblia, ¿no? Como nos han enseñado, nos han dicho, nos han repetido durante casi todo el taller, estas notas simplemente son herramientas. La última autoridad la tiene la Biblia. Entonces ahí debemos ir, estudiar y utilizar pues las notas como herramientas para poder enseñar. Si eres un pastor, esto facilita, porque como pastor tú puedes ya introducir el tema en la iglesia. De una manera puedes hacer esto desde el púlpito, ¿no? Cada semana. Se facilita, pero si tú eres un miembro nomás de la iglesia y mucho más si no eres algún líder o que estés en función de enseñanza, no te va a ser difícil, pero si eres un pastor, hermanos, esto te facilita más todavía, ¿no? Entonces, como el testimonio que ha dado ayer nuestro hermano Gerald en este mismo tema, que él está enseñando en su iglesia y que ya le ha dado excelentes frutos. Entonces, hermanos, este mismo modelo puede ser llevado adelante en cada iglesia. Prácticamente cualquier persona puede hacer esto en un grupo pequeño. Y esto es lo que yo he optado por hacer, mi querido hermano. Hay personas que quieren estudiar y nos reunimos hasta con grupos de 5, 7 personas, pero estamos enseñando, hermano, en esa parte. De ahí han salido algunos que en algún momento ya se van a lanzar también a la enseñanza, ¿no? Pero, hermanos, no estamos perdiendo de vista, siempre le hacemos seguimiento, estamos con ellos y lo animamos siempre a seguir adelante en la enseñanza. Entonces, podría comenzar de inmediato motivando la participación de hombres y mujeres fieles a quienes espera que eventualmente se convertirán en hacedores de discípulos. La primera cosa que nosotros tenemos que hacer es hablarle, mostrarle, quizás de manera individual a nuestros hermanos de la iglesia. En el último grupo, hermanos, que estoy enseñando a través de Zoom, esto resultó bien porque estaban ellos estudiando un tema, un discipulado muy antiguo, ¿no? Pero bueno, ese es el que más utilizan en este tiempo en las iglesias. Así que poco a poco fui mostrándoles el estudio de Romanos.
al final se interesaron. Y ahora, hermanos, esta tarde, esta noche, ya uno de los integrantes estuvo enseñando acá en días pasados. Otro va a enseñar en esta tarde, ¿no? Y hermanos, esto llena de gozo saber que ellos están siguiendo, están practicando lo que han aprendido, ¿no? Entonces, por eso puedes confiar comenzar de inmediato, motivando a la participación de hombres y mujeres, ¿ya? Y ellos serán los futuros hacedores de discípulos. Como un hacedor de discípulos, tu labor es ayudar a localizar o crear lugares apropiados para los hacedores de discípulos que están bajo tu entrenamiento. Entonces, hermanos, ese es el trabajo que tú tienes que hacer como hacedor de discípulos. Ya una vez enseñaste, ya una vez has preparado, entonces ayuda a localizar un área de trabajo para ellos, para que ellos puedan practicar lo que han aprendido. Hermano, no hay mejor método de ir perfeccionando la enseñanza que es enseñando. Así, cada vez uno va aprendiendo un poco más, va mejorando su método de enseñanza, ¿no? No cambia el evangelio, hermano. No cambia la enseñanza, simplemente la modalidad. Ya ahora son otras personas que van a enseñar. Pablo le dijo a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto enseña a hombres fieles que se han ido. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermano. Preparar, así como nos prepararon a nosotros, y así también lanzar a buscarle lugares para que trabajen, para que estén en actividad. Es un trabajo arduo. El campo de entrenamiento para los hombres de la congregación podrían ser tus clases de escuela dominical. Ahí pueden practicar. Hermano, yo mucho tiempo practiqué así con los jóvenes de la escuela dominical, ¿no? Aunque no fue algo continuo, porque como le dije al comienzo, ¿no? La iglesia no aceptaron este tipo de enseñanza, ¿ya? Pero pudimos introducir un poco el estudio del Evangelio, ¿no? O también, hermanos, una clase del miércoles o como le llamamos, estudios bíblicos por las noches, ¿no? Eso es una buena opción. Si eres un pastor o si eres un líder o si eres un maestro, puedes enseñar en los cultos de estudio bíblico que le llaman comúnmente, ¿no? O incluso podrías impulsar esto en estudio de grupos pequeños. También, hermanos, hemos probado nosotros reunirnos en hogares, ¿ya? Y así hemos podido concluir la primera parte del estudio de Romanos, 1 al 8, en grupos pequeños de 4, 5. Y yo sé que de todos esos, hermanos, van a salir algunos, ¿ya? Un posible campo de entrenamiento para las mujeres hacedoras de discípulos es a través de los grupos de mujeres en tu iglesia o comunidad, o con los jóvenes de tu congregación. Hermanos, podemos empezar también a trabajar con el grupo de señoras, ¿no? Muchos le llaman el concilio femenil, o también la sociedad de jóvenes, como le llamamos comúnmente, pero podemos empezar con estos grupos a enseñar. Así también ellos en algún momento van a gustar la enseñanza. ¿Cómo puedes encontrar un lugar para ser hacedores de discípulos en otro país? Hemos hablado, hermanos, de lo que empezar en casa. Y hemos dado algunas pautas para que usted pueda empezar a practicar a la enseñanza y hacer discípulos, ¿no? Enseñar para que ellos también puedan salir a enseñar a otros. Hemos visto, ¿no? En la iglesia y diferentes grupos que hay en la iglesia, dentro de nuestra iglesia para poder enseñar, ¿no?
También, hermanos, hay lugares afuera de nuestro país, ¿no? ¿Cómo puedes encontrar un lugar para ser hacedores de discípulos en otra ciudad o país? Ya estos fuera de las fronteras, en otro país, en el extranjero. Esto se puede realizar ya sea por invitación o posiblemente llamando a un compañero, pastor o líder que vive en otro lugar. Puedes explicarle que tienes un programa de enseñanza diseñado para ser hacedores de discípulos y que deseas ayudarle a entrenar a su gente. Ahora, hermanos, ya pensando, si usted tiene la posibilidad de poder salir al extranjero o tiene en mente seguir con la enseñanza del Evangelio a otros lugares, pues esa es la mejor manera de poder hacer contactos con siervos en otros países. De esa manera fue que han llegado a Bolivia, de esa manera fue que han llegado a otros países nuestros hermanos que trabajan con DM2. El que les habla ha podido ir el año pasado a la Argentina, y en donde hemos estado haciendo muchos discípulos, enseñando este material. Así que, hermanos, pero eso tuvo que haber sido ya previamente programado y, bueno, organizado con mucho tiempo. Así que, mis amados hermanos, cuando usted quiera salir de sus fronteras, también puede hacerlo. También puedes hacerlo yendo a un campo o área específica, como un viaje de reconocimiento con el objetivo de encontrar a personas a las que presentarás tus planes, ¿no? Esa es otra opción. Hace un viaje, quizás un viaje de vacaciones por ahí, pero en realidad el propósito que lleva es ir, buscar un lugar donde enseñar el Evangelio, donde ayudar con el entrenamiento de hermanos que serán hacedores de discípulos. Más adelante, a medida que adquieras experiencia, puedes agregar un par de áreas de destino, pero no te extiendas demasiado. El hacedor de discípulos tiene que ser prudente, tiene que medir su tiempo, tiene que programar bien sus actividades para no recargarse, ¿ya? Para después que no tenga problemas de cumplimiento después y pueda estar postergando algunas actividades. Tiene que ser capaz de hacer un buen trabajo y terminar lo que empiezas cuando haces hacedores de discípulos. Hermanos, el trabajo del discipulado tiene que tener continuidad. No es un trabajo que se puede dejar a medio. Una de las motivaciones que tuve fue cuando me invitaron a participar de esto. ¿Y qué tiempo lleva? Ya llevamos 5 años y faltan aún 5. ¡Wow! 10 años de entrenamiento. Sí, son 10 años. Y hermanos, me puse yo a pensar, ¿y cómo le hacen? ¿De dónde se financia? Son las primeras cosas que uno se pregunta, ¿ves? Pero ya cuando está en la obra, ya cuando usted está, hermano, con la mano en el arado, tiene que mirar para adelante. No puede mirar para atrás, como decía mi hermano Gerald ayer. El discipulador tiene que agarrar el arado y no perder la vista de su objetivo. Tiene que ser capaz de terminar un buen trabajo y terminar lo que empieza. Porque de lo contrario, hermanos, no seremos buenos hacedores de discípulos. No vamos a poder formar o hacer que otra persona vaya y enseñe. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos terminado lo que empezamos. Vamos hacia adelante, fijémonos una meta que podamos terminar. Cuando enseñes en un lugar específico, es necesario que
planees en enseñar a tu audiencia específica, por lo menos 2 veces al año, usando una estrategia clara y un currículo hasta terminar. Entonces, hermanos, no centrarse en una cosa, en otra cosa. Si usted tiene un grupo específico, vaya a ese grupo específico. Y si hay otras personas que escuchan, perfecto. Pero usted, hermano, tiene que tener una audiencia específica. Y esto, hermano, tiene que realizarlo por lo menos 2 veces al año, si es en otro lugar, si es fuera de su país. Para que, hermano, haya seguimiento, para que los hermanos también ya se empiecen a organizar y empiezan a decir, ya está cerca la fecha del taller, entonces empiecen a prepararse. Me gustó lo que comentó el hermano Carlos, el pastor Carlos Morales, ¿no? Cuando él decía que ya está cerca la fecha del taller, los hermanos empiezan a prepararse tanto para atender a los hermanos, para recibirlos y para muchas cosas, pero ya, hermanos, tienen en la mente que ya se va a realizar esta actividad, entonces ellos están preparados y ya cuando llega la hora de la actividad, pues, hermano, todo está organizado. Uno de los mayores peligros para los que hacen hacedores de discípulos es que empiecen a ir a todas partes sin un plan. Hermanos, lo que decía un amigo, los obreros volantines. Saben, acá en el oriente le decimos volantín a los cometas que los niños hacen volar con su pita en épocas de viento. Entonces, vayan de un lado para el otro, así. No, ese es uno de los mayores peligros, porque, hermano, no va a tener un rumbo fijo. Empieza a ir a un lado, a otro lado, y al final su trabajo va a ser infructífero, ¿no? Mucho más si no tiene un plan determinado. Y que terminen estando demasiado ocupados. La idea de ser discípulos es que entrenes y motives a otros a hacer el trabajo también. Usted va, hermanos, hace un discipulado, motiva a los demás a que enseñen lo que han aprendido. Y entonces ese trabajo será fructífero y dará resultados. Después de elegirse un campo de destino, la comunicación debe ser establecida con un contacto clave. Buscar una persona para poder comunicarse. ¿Ya? Cada vez debe ser más amplia la comunicación. Entonces, hermano, este contacto es el encargado de buscar a los hermanos que van a ser discipulados. Y es el encargado también de organizar algunas cosas en el lugar donde se va a realizar el taller. En todos los campos de destino se debe tener un contacto local que prepare los talleres e invite a los potenciales hacedores de discípulos a asistir. Él es el que hace, hermanos, la publicidad del taller. Entonces, cuando ya llega la fecha, vienen los hermanos que van a enseñar, ya los hermanos están motivados a recibir la enseñanza. Eso es fundamental, hermanos, en todo trabajo. Esta persona debe ser un líder de líderes y respetado en la comunidad. ¿Ya? Entonces debe ser alguien, hermanos, que sepa hacer el trabajo de motivar a los hermanos a participar en este tipo de talleres.
Esta persona será el organizador local que traerá a la gente que entrenas para ir y repetir la gran comisión en sus áreas. Volvemos otra vez al ejemplo de la localidad de los negros. Vienen pastores de muchas localidades, de los valles y de varias partes de Bolivia, y llevan esta enseñanza, hermanos, a sus comunidades, a sus iglesias, y se está cumpliendo de esa manera la gran comisión. Pero hay personas que se mueven, hermanos. Hay personas que hacen este trabajo. Y eso es lo que debemos buscar nosotros como discipuladores. Una persona en un lugar específico que organice, que motive a la gente, que haga propaganda del taller. Y así, hermanos, se hará un buen trabajo. Tu persona local de contacto clave debe reunir un grupo principal de líderes para el taller. Y es mejor, hermano, cuando usted va a otro lugar, es mejor que este estudio, este taller, sea dado primeramente, o sea, que el enfoque principal sean los líderes, sin perder de vista también a los demás que están escuchando, ¿no? Así como enseñaba el Señor Jesucristo, el foco principal eran sus discípulos, ¿ya? Sin perder de vista a la gente que estaba alrededor, ¿ya? Entonces, pero él se centraba más en sus discípulos. Lo mismo, hermano, cuando usted está enseñando, va a encontrar un grupo específico a los que debe dedicarle el tiempo, toda la enseñanza. Los demás escucharán. Habrá algunos que se motivarán más, que aprenderán. Pero siempre hay un grupo, hermanos, que está constante. Un buen tamaño para un grupo principal es de 20 a 100 personas. No se desespere si tiene menos o si tiene más. Hermanos, los que son hacedores de discípulos, así sea una persona, así sean 2, 3, va a enseñar con el mismo empeño, con la misma dedicación. No va a esperar que sean un grupo de un auditorio lleno para poder motivarse. No, hermano. Tú no debes desear que tu taller sea demasiado grande y tomes del campo misionero de las personas que estás enseñando. Por lo tanto, un grupo pequeño está bien. Entonces, hermanos, pensemos de esa manera, trabajemos de esa manera. Bueno, y el Señor también le dará entendimiento, sabiduría a usted, si puede ver otra manera de poder enseñar. Pero, hermano, lo importante de todo esto es enseñar el evangelio de una manera clara. Tenemos algunas estrategias, pero, hermanos, lo que se va a enseñar es el evangelio. Aquellos que no asistan se volverán en área específica para los que enseñan. Siempre van a haber personas de que aseguran su asistencia, pero al final no van a poder, ¿no? Y entonces, hermano, como ya hay personas preparadas en su iglesia, en tu iglesia, pues los que no pueden asistir en esa oportunidad tendrán la oportunidad de escuchar el evangelio por la boca de aquellos que han sido enseñados en su iglesia. Y esos son los que empezarán a hacer el ministerio de discipulado en las diferentes áreas, como hemos visto. En los jóvenes, las señoras, la escuela dominical, en diferentes áreas que hay en la iglesia.
Una explicación clara de tu objetivo, enfoque y visión debe ser comunicada al contacto de campo. Hermano, usted tiene que explicarle qué es lo que realmente quiere hacer. ¿Qué es lo que va a enseñar? ¿Cómo quiere enseñar? ¿Y cuándo quiere enseñar? Entonces debe explicar todas esas cosas a la persona, a su contacto de campo, para que él también tenga claro el panorama. Y así, hermano, no está hablando usted una cosa y él está hablando otra cosa. Eso es algo que tampoco es productivo. Pero si los dos hablan la misma cosa, entonces, hermanos, el trabajo es productivo. Debe haber un entendimiento claro de que no se va a proporcionar finanzas, ayuda médica, etcétera, sino que estás allí para enseñar y proporcionar materiales de estudio. No vaya a cometer el error, hermano, de decir, bueno, vamos a ir a una campaña de sanidad y milagro. No, vamos a ir a proporcionar materiales de estudio, enseñar el evangelio y proporcionar herramientas para que ellos también puedan utilizar. No estamos aquí para llevar ayuda financiera, ayuda médica. Bueno, también se puede hacer, pero el enfoque, hermanos, lo que estamos haciendo ahora es enseñar y proporcionar materiales de estudio. A pesar de que uno debe orar por los enfermos, el objetivo en el discipulado no es la erradicación de enfermedades. No es ese el objetivo. Nos han pedido en este mismo medio orar por los enfermos y lo hemos hecho. Y lo seguiremos haciendo, hermano. Porque esa es una responsabilidad como que tenemos como cristianos. Pero, hermanos, el enfoque es el discipulado. El objetivo es el discipulado. Es enseñar la palabra de Dios y hacer hacedores de discípulos. A pesar de que es adecuado ayudar a los pobres, los necesitados, las viudas y los huérfanos, tu trabajo no puede terminar con la pobreza. Como dijo el Señor Jesucristo, ¿no? A los pobres siempre los tendré. Así que, hermanos, enfoquémonos en lo que es el trabajo de discipulado, en la enseñanza del evangelio, preparar hermanos y hermanas, hombres y mujeres fieles para que ellos lleven el evangelio, el mensaje del evangelio, para que ellos discipulen a otros. Ese es el objetivo de la gran comisión. ¿No? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dijo el Señor Jesucristo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ese es el objetivo de los discipuladores. Es el trabajo de la iglesia local el hacer lo que Dios les muestra en su comunidad respecto a las necesidades sociales. Ahora, hermano, es la iglesia la que tiene que ver todas esas cosas. Usted está yendo para discipular. Usted está yendo, hermanos, para ser hacedores de discípulos. Y cuando usted, hermano, enseñe el evangelio, pues la iglesia local comprenderá que es ella la responsable de las necesidades en su comunidad. Oración por los enfermos, colaboración de los pobres y muchas otras cosas. Hermanos, este encargo le dio Jesucristo a la iglesia. Que no se descuiden del huérfano, de la viuda.
Pero es algo que la iglesia también ha dejado y se lo ha dado al Estado. Esas cosas también deben retomar a la responsabilidad de la iglesia. Así como el hacer hacedores de discípulos, como el discipular a los hermanos, como enseñar el evangelio. Como un extranjero y visitante, no eres responsable de las necesidades de donde vas. Tú vas a ser hacedores de discípulos. Ese es el enfoque que debemos llevar cuando vamos a otro lugar. Cuando estemos en un lugar que no es el nuestro. Si empiezas a tomar la responsabilidad por las necesidades, donde quiera que vayas, perderás tu visión para ser hacedores de discípulos. Ese es el peligro, hermano. Terminaremos velando por las necesidades de los hermanos y no hacer lo que realmente debemos hacer. Y hay algo más, hermanos. Quitarás la responsabilidad de las iglesias locales para hacer su trabajo en su comunidad. Es responsabilidad de la iglesia local velar, hermanos, por este tipo de necesidad. Pero tú, cuando vayas a otro lado, cuando veas, ya tengas esa visión de salir, pues enfócate, hermano, en el discipulado, en la enseñanza del evangelio, para que tu trabajo sea fructífero, para que no desvíes el rumbo de tu visión y al final no se complique la misión que lleva. Recuerda, Dios planta iglesias locales en comunidades muy difíciles con el fin de que ellas sean las manos y los pies de Cristo en ese lugar. Esto es importante, queridos hermanos, que lo comprendamos. Dios es el que planta iglesias en comunidades muy difíciles. ¿Y cuál es la finalidad, hermano? Aparte de predicar el evangelio, ellas tienen que ser las manos y los pies de Cristo en ese lugar. Es la iglesia, mis amados hermanos, en su lugar donde debe moverse. Ten cuidado, hermano, de no arruinar lo que Dios quiere hacer en la comunidad donde haces hacedores de discípulos, haciendo el trabajo por ellos. No debemos meternos en trabajo que no es para a lo que hemos ido a hacer. Concentrémonos, hermanos, en lo que en el propósito que llevamos. Enseñar. Ahora, no nos vamos a negar también si alguien nos dice, hermano, quiero que ore por tal necesidad que tenga. Muy bien, oremos. Pero el objetivo es el hacer discípulos. Y en esto, hermanos, tenemos que ser contundentes. La iglesia tiene que aprender tanto a ser discípulos como también a cumplir con su responsabilidad como iglesia en el lugar donde está. Si tienes éxito en tu tarea encargada por Cristo de hacer fuertes hacedores de discípulos en el campo misionero, saldrán iglesias fuertes que impactarán en gran manera la sociedad donde viven. Si hoy en día, hermanos, la iglesia no está causando el impacto que debería causar, es porque no hay discípulos. Por lo general, hermanos, bueno, sin temor a equivocarme, por lo general hay seguidores de denominaciones, seguidores de hombres, pero no hay seguidores de Cristo. No hay discipuladores. Este trabajo se ha perdido en la iglesia. Ahora, hermano, para que la iglesia sea de impacto en el lugar donde está,
pues tiene que haber, tiene que volver a buscar este arte perdido de hacer discípulos. Solamente así, hermanos, la iglesia, los hermanos continuarán el trabajo. No seguirán a hombres, seguirán a Cristo. Se sale el pastor de la iglesia y los hermanos van a poder seguir el propósito que tienen como iglesia en ese lugar, porque están siguiendo a Cristo. No están siguiendo a un pastor, no están siguiendo a un líder. Porque usted, hermano, como discipulador, lo va a poner en el camino correcto para que ellos sigan a Cristo. Como discipulador, hermano, evite ser el foco. El foco es Cristo, que ellos enfoquen su vista en Cristo. Esa es nuestra tarea como discipulador. Y cuando el cristiano tiene la vista en Cristo, hermanos, será de impacto. Cuando la iglesia tiene la vista en Cristo, podrá dar un buen testimonio en el lugar donde esté. Si quieres ver un cambio real en la sociedad, haz allí hacedores de discípulos. Y eso es totalmente real, hermano. Necesitamos enseñar el evangelio con claridad. Necesitamos mostrarle a la iglesia a Cristo. Como dice Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si la iglesia tiene su vista en cualquier otra cosa, hermano, no va a ser una iglesia que impacte y no va a haber un cambio en la sociedad. La iglesia tiene que mirar a Cristo, caminar por fe cada día. Un primer taller debe ser planeado y llevado a cabo hasta el final. Como hemos venido diciendo, hermano, no es adecuado empezar algo y dejarlo porque no estuvo bien planificado, porque fallaron algunas cosas. El primer taller debe ser planeado y llevado a cabo hasta el final. Después de establecer un campo de destino, las fechas deben ser seleccionadas para regresar al mismo, por lo menos cada 6 meses. Si estamos en el extranjero o si estamos en un lugar alejado. Así habrá seguimiento y así los hermanos se prepararán porque va a ver que está viendo que esto es algo que sí es serio. Cada 6 meses, a partir de entonces, un equipo debe ser formado de tu propio personal de hacedores de discípulos. Hermanos, ahí va a ir formando. Ahí va a ver viendo, hermano, los que han asimilado, los que son capaces de enseñar. Esto es fundamental, ya que cada miembro de tu equipo puede contribuir financieramente en tu ministerio como parte del costo del viaje misionero. Así que, mis amados hermanos, algunas estrategias que pueden servir, que pueden ser de mucha utilidad para los futuros hacedores de discípulos. Sé que de aquí saldrán muchos van a llegar a enseñar en sus iglesias. Pero hermanos, hágalo siempre, buscando la dirección de Dios.
Las iglesias locales deben ser motivadas a patrocinar a su pastor u otros líderes en este tipo de esfuerzo. Esta es la responsabilidad de la iglesia local. Patrocinar a su pastor cuando vaya a otro lado, cuando tenga que salir. Muchos no pueden ir, el pastor puede ir, pues hagan este esfuerzo. Toma paciencia el enseñar e instruir cuidadosamente para que la congregación vea su rol en el alcance misionero. Esto es algo, hermano, que realmente es difícil, mucho más en este tiempo. Hay muchos hermanos que tienen el pensamiento de que pues no es para ellos el participar en este tipo de trabajo. Pero hermanos, hay que tener paciencia y hacerle ver, instruir. De esa manera la iglesia verá cuál es su rol en la gran comisión. Toda y cada iglesia debería ser parte de un proceso de hacer discípulos, incluyendo iglesias que normalmente no tienen grandes ofrendas. A veces este pensamiento, no tenemos muchos recursos, por eso no hacemos. Hermanos, el trabajo lo hacemos nosotros, pero Dios es el que abre puertas. Por eso es que toda iglesia debería ser parte de un proceso de hacer discípulos. Hay material, no necesita grandes inversiones. Cada congregación debería tomar parte en la evangelización del mundo y en el hacer discípulos. Dos actividades, hermanos, que pues tenemos que hacer. Dos mandatos. De estos dos mandatos consta la gran comisión, ¿no? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y enseñándoles. Ese es el discipulado. Evangelización y discipulado. Entonces, hermanos, si cada persona, cada creyente debería buscar formar parte en la evangelización y en el hacer discípulos. Cada congregación, en todo lugar. Sin importar, hermanos, sin mirar el factor económico. Cada cual lo hace acorde a sus posibilidades. La gran comisión fue dada a toda la iglesia de Jesucristo y no solo a las iglesias ricas en comunidades prósperas. Esto es interesante, hermano, porque la iglesia de Jesucristo es la misma en comunidades pobres o en comunidades prósperas. Vamos a ver un texto en 2 Corintios. 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 1 al 5. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Aquí tenemos un ejemplo, hermano, de una iglesia pobre, pero que quería
participar. Que comprendió, hermanos, que ellos también estaban llamados a participar. Pues doy testimonio, dice Pablo, de que con agrado han dado según sus fuerzas y aún más allá. ¿No? Así que, hermanos, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio. Hermanos, esto es un privilegio para nosotros. Poder aportar para la obra del Señor. Colaborando a nuestros hermanos que hacen discipulado. Es un privilegio. Y de esa manera, hermanos, estamos participando. Estamos tomando parte en la evangelización del mundo. La gran comisión fue dada a toda la iglesia de Jesucristo. Esto debemos tomar en cuenta. A lo largo de los primeros talleres, el grupo principal se volverá más definido y fijo. Esto toma generalmente de 1 a 2 años. Quizás el primer taller que usted realice, hermanos, tendrá un buen auditorio. El segundo, usted va a notar la ausencia de algunos hermanos. El tercero, usted se va a dar cuenta. Ya, aquellos que están firmes. Y en eso, hermanos, hay que centrar el esfuerzo. ¿Cómo determinar el grupo principal? Vamos a ver. El grupo principal se define según estén o no de acuerdo con la enseñanza. Hay algunos que no van a estar de acuerdo, pero hay otros que van a escuchar. Hay algunos todavía que van a estar, ¿será que está bien? A mí me parece bien. ¿No? Pero hay otros sí que van a estar de acuerdo. Y hermanos, así se va a ir determinando su grupo principal. El grupo principal se define según sean o no sean capaces de asistir a los talleres. Quizás un día va, al otro día no va, pero... Y así usted va a ir definiendo, a ver, ¿quiénes son? ¿A quiénes puede agregar a su grupo principal? ¿A quiénes puede tomar como potenciales hacedores de discípulos? El grupo principal se define según si demuestran ser hombres y mujeres fieles que a su vez enseñen también a otros. Así, hermanos, vamos a ir definiendo. Usted podrá ir definiendo el grupo principal. ¿Dónde centrar sus esfuerzos en la enseñanza? Una vez que este grupo principal está claramente establecido, tu enseñanza debe centrarse solo en este grupo. Habrán otros hermanos, vendrán otros a escuchar, pero la enseñanza debe estar centrada en este grupo. Debe resistir la tentación de viajar por toda el área o ser el único maestro. Esto es otro peligro, hermano, para el hacedor de discípulos. Debemos ir lanzando a los hermanos a que ellos también practiquen. No importa si cometen errores, porque nosotros también hemos cometido muchos errores. Debe resistir la tentación de viajar por toda el área o ser el único maestro. Eso no es productivo para el ministerio.
No debes robar el campo misionero de los que entrenas, yendo a todas partes enseñando tú mismo. Hermano, si bien es cierto que usted debe visitar, pero escúchelos. Cuando ellos ya tengan su grupo de enseñanza. Vaya, escúchelos. Y dé testimonio y anímelos. Y si tiene que corregir algo, corríjalo. Pero deje que sigan enseñando. Ese lugar que ellos han abierto para enseñar el Evangelio, para discipular a otro. Tu foco debe estar en un grupo de líderes por campo de destino. Hermanos, los que trabajan en DM2 ya tienen bastante experiencia en cada lugar donde van. Hay un grupo. Hay un líder. Ya le han mostrado en días anteriores de cómo trabaja DM2. Y es una buena estrategia para poder continuar haciendo de la misma manera. Debes obligarte a no hacer todo el trabajo y utilizar a los hombres y mujeres que estás entrenando. Hermanos, no, como decía anteriormente, no recuerdo quién fue el que, no somos hermanos llaneros solitarios. ¿Ya? Debemos dar lugar, utilizar a las personas que estamos enseñando. Lanzarlas para que ellos vayan haciendo el trabajo. Poco a poco. Con errores, sí cometerán errores. Pero hermanos, no ser el único. Dar siempre lugar a los demás. Este es el camino de Dios mostrado en el mandato de Cristo, de ir y hacer discípulos. Porque el trabajo del discípulo es ir y hacer más discípulos. Ese es el trabajo. Este es el camino que debemos seguir. Este es el camino que Dios nos ha mostrado. Y hermanos, en ese camino debemos andar, perseverar, hacer lo que Él nos ha dicho. No distraernos. Ya hemos puesto la mano al arado, pues no miremos atrás. Enfoquémonos en lo que va adelante. Enfoquémonos en la meta. En el punto que tenemos por delante. Porque si perdemos de vista, hermanos, el punto que hay adelante, en el cual nos hemos fijado, pues no vamos a hacer un buen trabajo. Y no va a ser fructífero nuestro trabajo. Este grupo principal es responsable de alcanzar su propia área. Es responsable, hermano, será responsable de ir a hacer más discípulos a otros lugares. Esto requiere, hermanos, ser diligente. Usted como hacedor de discípulos requiere que sea diligente. Perseverante. Se recomienda que este grupo organice talleres regionales formando equipos juntos para alcanzar a su propio pueblo con sus propios recursos. Vamos a leer primeramente 1 Corintios, capítulo 16, versículos 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced también vosotros de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, y guárdelo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas.
Entonces, hermanos, cada iglesia, cada grupo debe trabajar con su propio recurso. Es necesario que también aprendamos a hacer eso. Este grupo deberá ser enseñado a elaborar estrategias y a dividir o organizar la región en sesiones que cada uno trataría de alcanzar. Primera Corintios capítulo 9, versículo 2. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Entonces, hermano, así, de la misma manera como el apóstol Pablo se esforzó para alcanzar, para evangelizar y para discipular en todo lugar donde fue, ¿ya? Entonces, nosotros deberíamos enseñar y organizar para que los hermanos que hemos enseñado puedan ir y hacer discípulos. Si es posible, el grupo principal debería reunirse para orar y compartir triunfos y fracasos. Hermanos, son algunas de las estrategias que le pueden servir en su trabajo diario. En la organización de algún evento, un taller, en su trabajo de hacer discípulos. Por la gracia y provisión de Dios, DM2 seguirá ofreciendo materiales de enseñanza cada 6 meses en los países donde ellos sirven, para que el material pueda ser copiado y utilizado en su campo. Realmente, hermanos, doy gracias a Dios por este ministerio. Porque nos da, hermanos, material para enseñar la palabra de Dios. Nos da herramienta para que podamos utilizar en el trabajo de hacer discípulos. Y como dice, ¿no? Seguirá ofreciendo material de enseñanza. Hermano, eres libre de hacer copias de estos materiales, pero no deberías cobrar más que el costo de la copia. Esto no es, hermano, para hacer negocios. Van a disculpar la expresión. No es para hacer negocio. Es para enseñar, para discipular a otros. ¿Se hace una inversión? Sí. Pero, hermanos, si tiene que cobrar, no cobre más del costo de las copias de los libros, del material. De gracia recibimos y de gracia damos. No es permitido cambiar el contenido de los materiales, ya que son materiales con derecho de autor. Así que, hermano, si usted tiene esa tentación de cambiar algo, mejor no lo haga. ¿Ya? Tienen derecho de autor. Y puede meterse en problemas por eso. Ahora vamos a ver algunos conceptos básicos de un taller. En primer lugar, hermanos, el objetivo es ir a un campo de destino 2 veces al año y hacer taller. Ese es el objetivo. También, hermanos, una buena opción es este medio por el que estamos haciendo ahora, por la situación que estamos viviendo. El objetivo siempre es hacer talleres de enseñanza. Los talleres realizados por DM2 están diseñados para cubrir el currículum específico de 10 años. Ese es el tiempo, hermano, que
que están diseñados para que podamos ser hacedores de discípulos. La enseñanza seguirá el currículo de 10 años del DM2 presentado más adelante en este manual. Entonces, hermanos, el seguimiento de DM2, la enseñanza de DM2 está programada para 10 años. Por lo menos un módulo será cubierto en cada taller. Así como lo hemos estado haciendo, hemos 2 talleres simultáneamente hemos hecho en estos días, hermanos, pero tiene que completarse. Si usted programó y organizó un taller, pues tiene que terminar todo un módulo. Por ejemplo, el libro de Romanos está en 2 partes. Primera parte, Romanos 1 al 8, y segunda parte, Romanos 9 al 16. Lo mismo está el libro de Hebreos, Apocalipsis, ¿no? Están así, elaborados de esta manera. Pero hermanos, la idea es terminar. Cada vez que empiece un taller, continúelo hasta terminar. Ten en cuenta que si el rapto ocurre, no volveremos. No nos espere, hermanos, si ocurre el rapto. Ya vamos a estar con el Señor. Como siempre, un taller requerirá dedicación de parte del hacedor de discípulos que está siendo enseñado, ya que por lo general será una semana intensa de estudio. Tú deberías de advertirle de este hecho cuidadosamente, sin desanimarlo antes que lo intente. Cuando el hermano John me invitó a un taller, ¿qué tiempo? Una semana. ¡Wow! Una semana. Y ahora, una semana. Mucho tiempo a veces pensamos nosotros, ¿no? Generalmente cuando se trata del Señor, un día, 2 días, es mucho tiempo. Pero cuando se trata de otras cosas, hermano, rápido se pasa. Pero cuando es para el Señor, siempre se lo ve algo largo. Pero hay que saber motivar a los hermanos para que ellos se interesen en pasar una semana de estudio. Yo me recuerdo, hermanos, cuando la primera vez que pasé un taller con DM2, no me equivoco, era Panorama del Nuevo Testamento. Tuvimos que, para terminarlo, los maestros decidieron que pasemos toda la noche. Y yo dije, ¿será que vamos a poder? Hermanos, todos permanecieron despiertos hasta el otro día. No querían perderse detalles, porque fueron cuidadosamente animados. Ninguno se desanimó, ninguno dijo, no, toda la noche, no. Amén, hermano, vamos hasta terminar. Entonces, hermanos, tenemos que motivar, no desanimar a los hermanos. ¿Alguna planificación práctica? Haz la investigación básica antes de viajar. Verifica el estado del tiempo. Hermanos, acá es invierno. En los países del norte ya es verano. No sé en otros países. El horario, ¿no? Todo eso hay que verificarlo. Ir preparado. Conoce los posibles problemas de salud. ¿Qué enfermedades puede haber allá? Si hay, como en este tiempo, si hay epidemia. ¿Qué nos puede hacer daño? ¿Qué no? Debes estar al tanto de las condiciones políticas del lugar donde vas a ir, para no tener dificultades. Y para que el evento que vas a hacer, hermano, sea fructífero, productivo. Aprender lo básico de la cultura que se puede hacer, qué se puede hacer y no hacer.
Tomemos en cuenta que en ningún país, hermano, las costumbres son iguales. Hay palabras que para nosotros pueden ser inofensivas, pero para otros pueden ser ofensivas en otro lugar. Entonces, todo eso hay que tener cuidado. Conocer estas cosas, hermanos, nos permitirá hacer un trabajo adecuado en otros lugares. Debemos mantener la comunicación abierta con el equipo a medida que se acerca la fecha del viaje. Es algo que hace DM2, hermano. Siempre está faltando unos 15 días, ellos ya están. Hermano, ¿cómo estás? ¿Estás animado? ¿Qué te falta? Amén, hermano. Oremos. Muy bien, hermano. Mientras más se acerque el evento, más nos comunicamos. Están llamando. Sí, hermano, ¿sigues animado? Amén. Seguimos, vamos. Entonces, mantener la comunicación con el equipo. Debes comunicar lo que ellos deben esperar cuando estén en el campo de trabajo y en sus viajes. ¿Qué nos espera, hermanos? A veces habrá rechazo, a veces habrá preguntas capciosas, con doble intención. Pero también va a haber buena aceptación. Y eso también, hermanos, hay que comunicar. Debes decirle cómo deben prepararse para el viaje. Ellos deben ser instruidos sobre los códigos de vestimenta y otras cosas. Bueno, especialmente, ¿no? Cuando van a otros lugares en Europa, hay diferentes tipos de vestimenta. Como qué debe hacer, qué no debe hacer. Todas esas cosas debe estar, el hacedor de discípulos que va a salir debe estar totalmente enterado de estas cosas. O mínimamente enterado de estas cosas. Los preparativos deben hacerse de manera oportuna. No es, hermanos, que vamos a hacer algo a última hora o improvisar en el lugar. Recordemos, hermanos, que los planes de Dios son desde antes de la fundación del mundo. Nuestra salvación fue planificada antes de la fundación del mundo. Un plan elaborado en la mente de Dios antes de que sucedan las cosas. Así que, hermanos, nosotros no conocemos las cosas, pero sí tenemos que preparar de manera oportuna, organizar de manera oportuna. Cada viajero deberá ser informado en cuanto a lo que pueda necesitar. ¿Qué es lo que vas a necesitar, hermano, cuando vayas allá? Todas esas cosas, hermanos, el hacedor de discípulos debe informar a su equipo. Es posible que tengan que obtener un pasaporte y esto puede tomar a veces un tiempo considerable. Por eso, hermanos, indagar al lugar donde van a ir, qué es lo que se requiere para llegar ahí, a ese lugar. Y sí, y eso debe hacerse con tiempo, hermanos, porque si tienes que obtener un pasaporte, esto va a tomar tiempo. Y mucho más, hermanos, será si necesitas una visa. Entonces, prepararse con anticipación. Ir consiguiendo todo esto con anticipación. Puede haber la necesidad de una tarjeta de vacunación internacional contra la fiebre amarilla o ciertas inmunizaciones. Hay que averiguar todo eso y comunicar al grupo. Porque, ¿qué tal si va sin ninguna de estas cosas? Lo retienen, no lo van a dejar ingresar. Pues sí va a tener que volverse.
Tendrás que comprar tickets de avión o autobuses de manera oportuna, con tiempo. Es posible que tengas que hacer reserva de hotel u otro alojamiento durante el viaje. Los hermanos que vienen de Estados Unidos, acá a Bolivia, ya lo conocen perfectamente esto, ¿no? Porque pasan muchas horas viajando. Tendrás que tomar provisiones para tener el material de enseñanza y los libros traducidos e impresos por adelantado. Eso es algo, hermano, que no debemos descuidar, el material. Porque no sería un buen antecedente de que lleguemos al lugar y nos falte pues los libros, o estén mal traducidos, o tengan algún error. Entonces, hermanos, tomar esas provisiones con tiempo. Si lo deseas, hermano, puedes comprar materiales de estudios adicionales para los pastores y líderes en el campo misionero. En los talleres que he podido participar con DM2, siempre nos han obsequiado un libro para reforzar lo aprendido. Y si tú, hermano, si en tu grupo tú estás haciendo esto, también, hermano, si tienes las condiciones, puedes hacer, obsequiar, comprar libros. Si no es para todos, por lo menos para los pastores y líderes que han sido discipulados por tu equipo. Hasta ahí, hermanos, en esta noche. Gracias por la oportunidad y pues animarlos, hermanos, a que usted siga enseñando esto que ha aprendido durante todos estos días.